La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. 10º sermón. La gracia tiende a la práctica santa. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6. El apóstol, habiendo mencionado muchos frutos buenos de caridad y mostrado cómo tiende a un comportamiento santo en muchos particulares en los 2 versos anteriores, en este verso resume esos y todas las tendencias buenas de caridad. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso es lo mismo que si el apóstol hubiera dicho: he mencionado muchas cosas excelentes que tienden a la caridad, y mostrado cómo es contraria a muchas cosas malas. Pero necesito seguir a multiplicar particulares, pues en resumen, la caridad es contraria a todo en la vida y práctica que es malo, y tiende a todo lo que es bueno. No se goza de la injusticia que sea, mas se goza de toda verdad. Por injusticia parece entenderse todo lo que es pecaminoso en vida y práctica, y por verdad se entiende todo lo que es bueno en vida, o todas las prácticas cristianas y santas. La palabra verdad parece ser de varios importes. A veces por verdad en la Escritura se quiere decir las doctrinas verdaderas de la religión. A veces el conocimiento verdadero de esas doctrinas. A veces por verdad se quiere decir veracidad o fidelidad. Pero a veces la palabra es usada para dar a entender toda virtud y santidad, como en la tercera epístola de Juan en el 3er verso. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Doctrina. Toda gracia cristiana verdadera tiende a la práctica santa. Por esa injusticia que es aquí mencionada, se quiere decir todo pecado o maldad de vida y conversación, y por la verdad, toda santidad de vida, como es confirmado por ese lugar en Romanos 2:8, donde el mismo apóstol menciona la verdad e injusticia. Y ahí es evidente que por verdad quiere decir andar en práctica santa, o hacer el bien, y por injusticia, maldad en las obras o prácticas de los hombres. Esto aparecerá si observamos cómo las palabras vienen, empezando con el 6º verso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y también por la antítesis en el 10º verso. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así, esta parece ser la intención del apóstol aquí, mostrar que la caridad es opuesta a toda injusticia, o el hacer o practicar el mal, y que tiende a toda práctica santa. Y la caridad, siendo aquí referida por el apóstol como la suma de toda gracia verdadera y sincera, la doctrina que ha sido observada, a saber, que toda gracia cristiana verdadera tiende a la práctica santa, está completamente contenida en las palabras del texto. Si alguien tiene una noción de gracia, que es algo puesto en el corazón, para estar ahí confinada y durmiente, y que su influencia no gobierna al hombre como un ser activo, o que la alteración del corazón que es hecha cuando la gracia es infundida, o que la alteración del corazón que es hecha cuando la gracia es infundida, aunque de hecho enmiende el corazón, sin embargo, no tiene tendencia a una enmienda proporcional de vida, tienen una noción muy equivocada de ello. Quisiera esforzarme en dejar esto claro. Primero, al mencionar algunas cosas que lo sostienen. Segundo, al mostrarlo con respecto de gracias particulares. Primero, quisiera mencionar algunas cosas que sostienen que es así, a saber, que toda gracia cristiana verdadera tiende a la práctica. Y aquí, primero, es lo que sostiene, que la práctica es el objetivo de esa elección eterna que es la primera base del otorgamiento de toda gracia verdadera. La buena práctica no es la base de la elección, como los arminianos suponen, que imaginan que Dios elige a los hombres por prever sus buenas obras. Pero la práctica cristiana es el alcance y fin de la elección.
aunque Dios no elija a los hombres porque prevé que ellos irán a vivir santos, sin embargo, Él los elige para que vivan santos. Así, Dios, en el decreto de la elección, ordenó que el hombre andase en buenas obras. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha elegido a los elegidos antes de la fundación del mundo para este fin, como Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así, Cristo les dice a sus discípulos que Él los había elegido para ese fin, para que fuesen y diesen mucho fruto. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora, la elección eterna de Dios es la primera base del otorgamiento de la gracia salvífica. Algunos tienen gracia salvífica y no otros, porque algunos son elegidos desde la eternidad por Dios y no otros. Y viendo que la práctica santa es el alcance y objetivo de lo que es la primera base del otorgamiento de la gracia, no cabe la duda de que es la tendencia de la gracia misma. De lo contrario, se seguiría que Dios haría uso de un determinado medio para lograr un fin que no sería adecuado para ese fin, y no tendría tendencia a ello. Segundo, esa redención por la cual la gracia es comprada es para ese fin. La redención de Cristo, o esa compra que Él ha hecho, es la siguiente base a la elección del otorgamiento de gracia. Cristo, por las grandes cosas que hizo y sufrió en el mundo, ha comprado gracia y santidad para los elegidos. Juan 17:19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y Cristo así redimió a los elegidos y compró gracia para ellos para ese fin, para que andasen en práctica santa. Él los ha reconciliado a Dios por su muerte para redimirlos de las obras malas, para que fuesen santos e inculpables en sus vidas. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando el ángel del Señor le apareció a José, el reputado padre de Cristo, Él le dijo que su nombre fuese Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y la práctica santa es declarado como el fin de su redención en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así se nos dice que Cristo murió por nosotros para este fin, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y para este fin se dice que Cristo se ofreció sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El símbolo más notable de redención que tenemos en toda la historia del Antiguo Testamento era la redención de los hijos de Israel de Egipto. Pero la práctica santa de su pueblo era el fin de esa redención, como Dios a menudo da a entenderle al faraón, como le dice de vez en cuando a él: «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto», como Éxodo 4:23 y Éxodo 7:16 y Éxodo 8:1, Éxodo 7:20, 9:1, 7:13 y 10:3. Y tenemos una expresión parecida respecto de la redención de Cristo en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, 74-75, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tercero, la llamada eficaz, o sea, conversión salvífica en la cual la gracia es infundida, es para este fin.
Dios los convierte e infunde gracia en ellos para ese fin, para que sean ejercidos en práctica santa. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol les dice a los cristianos tesalonicenses que Dios no los había llamado a la impiedad, sino a la santidad. 1 Tesalonicenses 4:7. Cuarto, ese conocimiento y entendimiento espiritual, que son el fundamento inmediato de toda gracia verdadera en el corazón, tiende a la práctica. Un conocimiento verdadero de Dios y cosas divinas es un conocimiento práctico. Cuanto a un conocimiento especulativo de cosas de religión, hay algunos hombres malvados que han logrado grandes medidas de eso. Los hombres pueden ser hombres de vasto conocimiento, y sus conocimientos puede consistir bastante en sus conocimientos en divinidad, sus conocimientos de la Escritura y otras cosas que pertenecen a la religión, y pueden ser capaces de razonar muy fuertemente sobre los atributos y obras de Dios y doctrinas del cristianismo, pero en eso sus conocimientos falla de ser un conocimiento salvífico, que es sólo un conocimiento especulativo y no práctico. Quien tiene un conocimiento correcto y salvífico de las cosas divinas, ve la excelencia de la santidad y de todos los caminos de santidad, pues ve la belleza y excelencia de Dios, que consiste en su santidad. Y así ve la odiosidad de los caminos del pecado. Y si un hombre conoce la odiosidad de los caminos del pecado, ciertamente esto tiende a que evite esos caminos. Y si ve la hermosura de los caminos de santidad, esto tiende a inclinarlo a andar en ellos. Quien conoce a Dios, lo ve como digno de ser obedecido. El faraón no vio por qué debería obedecer a Dios, porque no conocía quién era Él. Y por eso dice, Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Y esto es entendido como la razón por la que los hombres malvados obran y practican injusticia, y se portan tan malvadamente, que no tienen conocimiento espiritual. Salmo 14:4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Y cuando Dios quería describir el verdadero conocimiento de sí mismo al pueblo de Israel, Él lo hace por este fruto, a saber, práctica santa. Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Así el apóstol Juan nos informa que el guardar los mandamientos de Cristo es un fruto infalible de conocerlo, y lo estigmatiza como un enorme hipócrita y mentiroso quien finge que conoce a Cristo y no guarda sus mandamientos. 1 de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si un hombre tiene conocimiento y entendimiento espiritual, tiende a hacerle de un espíritu excelente. Proverbios 17:27. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y también tiende a hacerle de un comportamiento excelente. Quinto, lo mismo aparece por la consideración más inmediata del principio de gracia mismo. Esto también mostrará que la tendencia de toda gracia cristiana es a la práctica. Y primero, aparece que toda gracia cristiana verdadera tiende a la práctica, porque la facultad que es la sede inmediata de ello es la facultad de la voluntad, la cual es la facultad que manda a todas las acciones y práctica del hombre. Este fundamento inmediato de gracia yace en el entendimiento, pero su sede inmediata está en la voluntad o disposición. Esto muestra que toda gracia tiende a la práctica,
pues no hay ninguna de las acciones de los hombres de las que se puede decir propiamente que le pertenecen o que tienen alguna parte a su práctica en ningún sentido, sino lo que está al mando de la voluntad. Cuando hablamos de la práctica de los hombres, nos referimos a aquellas cosas que ellos hacen como por consejo, o como agentes voluntarios, o lo que es lo mismo, aquellas cosas que ellos hacen por un acto de sus voluntades. De modo que toda la práctica de los hombres es dirigida por la facultad de la voluntad. Todos los poderes ejecutivos del hombre, sean del cuerpo o mente, están sometidos a la facultad de la voluntad, por la constitución de quien ha hecho al hombre, y es el autor del estado de nuestra naturaleza. La voluntad es la fuente de la práctica, tanto como la cabeza de una fuente es la fuente de una corriente que fluye de ella, y por tanto, si un principio de gracia verdadera se asienta en esta facultad, necesariamente debe tender a la práctica, tanto como el fluir del agua en la fuente tiende a su fluir en la corriente. Segundo, la definición de la gracia es un principio de acción santa. ¿Qué es la gracia sino un principio de santidad? ¿O un principio santo en el corazón? Pero la palabra principio es relativo, se relaciona con algo de lo cual es un principio. Si la gracia es un principio, ¿de qué principio es sino de acción? Principios y actos son correlativos, lo cual necesariamente se relacionan el uno al otro. Así, el significado de un principio de vida es un principio de vida que actúa. Así, cuando hablamos de un principio de entendimiento, queremos decir un principio de donde fluye actos de entendimiento. Así, por un principio de pecado, se quiere decir un principio de donde fluyen actos de pecado. Un principio de odio es un principio de donde fluyen actos de odio. Y un principio de amor es un principio de donde fluyen actos de amor. Así, cuando decimos un principio de gracia, queremos decir un principio de donde fluyen acciones de gracia. Un principio de gracia tiene tanto una relación a la práctica como una raíz a la planta. Si hay una raíz, es una raíz de algo, o una raíz de alguna planta que crece de ella, o que tiende a producir alguna planta. Es absurdo decir de una raíz que es una raíz de nada. Así, es absurdo hablar de un principio que no tiende a la práctica. Tercero, una cosa principal por la cual aquello que es real y sustancial es distinguido de lo que es solo una sombra o apariencia es que es eficaz. Una sombra o una imagen de un hombre, aunque sea tan bien dibujada como nunca y tan vivamente representada como nunca, y aunque sea la imagen de un hombre muy fuerte, sí, de un gigante poderoso, aún así no puede hacer nada. No hay nada que sea llevado a cabo por eso, porque no es real, sino una mera sombra o imagen de una cosa. Pero al mismo tiempo, la sustancia y realidad es algo que es eficaz. Así es con lo que es hallado en los corazones de los hombres, que lo que es solo una apariencia o imagen de gracia, aunque parezca una gracia grande y eminente, no es eficaz, porque le falta realidad y sustancia. Pero lo que es real y sustancial es eficaz, y de hecho lleva a cabo algo en vida y conversación. Cuarto, la naturaleza de un principio de gracia ha de ser un principio de vida, o un principio vital. Esto se nos es enseñado por todas partes en la Escritura. Ahí los hombres naturales que no tienen principio de gracia en sus corazones son representados como hombres muertos, pero aquellos que tienen gracia son representados como estando vivos, teniendo un principio de vida en ellos. Pero es la naturaleza de un principio de vida que ha de ser un principio de acción y operación. Un muerto no actúa y se mueve y obra o realiza algo, pero en personas vivas su vida aparece por un curso continuo de acción día tras día. Ellos se mueven y caminan y obran,
y llenan sus tiempos con operaciones que son los frutos de vida. Quinto, somos enseñados que la gracia cristiana verdadera no es sólo un principio de vida, sino un principio sobremanera poderoso. De ahí leemos del poder de la piedad, 2 Timoteo 3:5. Somos enseñados que hay poder divino en él, algo de ese poder que se forjó en Cristo cuando fue resucitado de los muertos. Pero cuanto más poderoso algún principio sea, más eficaz es para producir esas operaciones y esa práctica a la que tiende. Prosigo ahora, segundo, a mostrar esto de gracias cristianas particulares. Y aquí, primero, es así con respecto a una fe verdadera y salvífica en Jesucristo. Esto es una cosa que distingue mucho esa fe que es salvífica de la que es solo común. Una fe verdadera es una fe que obra, mientras que una fe falsa es una fe estéril e inoperante. Y por eso el apóstol describe la fe salvífica como hace en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Y por eso el apóstol Santiago dice, Santiago 2:18, yo te mostraré mi fe por mis obras. Segundo, esa convicción del entendimiento y juicio que hay en la fe salvífica tiende a la práctica. Quien tiene fe verdadera está convencido de la realidad y certeza de las grandes cosas de la religión. Pero quien está convencido de la realidad de estas cosas será influido por ellas como cosas reales en el gobierno de sus acciones y comportamiento. Si los hombres oyen de grandes cosas que, si son verdad, les concierne poco y no las creen, no serán movidos por ellas, ni alterarán mucho su conducta por lo que oyen. Pero si realmente creen lo que oyen, si lo ven como algo cierto, lo considerarán. Serán influidos fuertemente por eso en sus acciones, alterarán su conducta por eso, y harán bastante lo contrario por eso, de lo que harían si no hubieran oído nada. Lo vemos en todas las cosas de gran importancia que les aparecen ser reales a los hombres. Si oyen grandes noticias que les importan, y no vemos que alteran su práctica, inmediatamente concluimos que no le hicieron caso a eso como verdadero, pues sabemos que la naturaleza del hombre es así, que él gobernará sus acciones de lo que se da cuenta y de lo que es convencido. Así, si los hombres están realmente convencidos de las cosas que oyen en el Evangelio sobre un mundo eterno y esa salvación eterna que Cristo ha comprado, influirá su práctica. Regularán su comportamiento según tal creencia. Actuarán de modo que tienda a obtener esta salvación eterna. Si los hombres son convencidos de la verdad cierta de las promesas del Evangelio, que promete riquezas y honra y placer eterno, que son inmensamente mejores que todas las riquezas y honras y placeres de este mundo, si abandonarán las cosas del mundo y venderán todo y seguirán a Cristo, si son plenamente convencidos de la verdad de estas promesas, a saber, que Cristo otorgará tales cosas que son mucho mejores y de mucha más larga duración, si esto les parece real, tendrán influencia en sus prácticas. Los inducirán a vender todo y seguir a Cristo. Realmente lo harán en su práctica. La naturaleza de los hombres no les permitirá hacer lo contrario. Si a un hombre le es prometido por otro que si suelta 1 libra, él le dará 1000, y está plenamente convencido de la verdad de su promesa, y está completamente satisfecho de que 1000 libras le serán 1000 veces mejores que 1 libra, él soltará esa libra. Así, quien es convencido de la suficiencia de Cristo para librarlo de todo el mal, y para llevarlo a poseer todo el bien que necesita, si es verdaderamente convencido, tendrán influencia en su práctica. Tal hombre, mientras realmente tenga tal convicción, no temerá aferrarse a Cristo en cosas en las cuales de otra manera parecería grandemente exponerle a gran calamidad, pues es convencido que Cristo es suficiente para librarlo. Así, no temerá abandonar otros caminos de buscar felicidad, porque está convencido
que Cristo solo es suficiente para otorgar toda felicidad necesaria. Tercero, también ese acto de la voluntad que hay en la fe que justifica tiende a la práctica. Quien por el acto de su voluntad acepta de verdad a Cristo como Salvador, lo acepta como Salvador del pecado, y no solo como Salvador del castigo del pecado. Pero es imposible que alguien reciba a Cristo de corazón como Salvador del pecado y los caminos del pecado, si no es alguien que sinceramente tiene en mente apartarse de todos los caminos de pecado. Pues quien no tiene en mente separarse del pecado, no puede tener en mente recibir un Salvador para apartarlos. Así, quien recibe a Cristo por una fe salvífica, se apega a Él como Señor y Rey, y no solo como sacerdote para hacer expiación por Él. Pero apegarse a Cristo como Rey es lo mismo que apegarse a la sujeción de sus leyes y obediencia a sus mandamientos. Pero quien se apega a esos mandamientos vive una vida de práctica santa. Cuarto, toda confianza verdadera en Dios tiende a la práctica, y en esto una confianza verdadera en Dios difiere de la confianza falsa. Una confianza en Dios de una manera negligente es lo que en la Escritura es llamado tentar a Dios, y confiar en Dios de una manera de pecado es lo que es en la Escritura llamado presunción, que es una cosa horriblemente amenazada en la palabra de Dios. Pero quien confía verdadera y correctamente en Dios, confía en Él de una manera diligente y santa, o lo que es lo mismo, en una manera de práctica santa. La misma noción de confiar en Dios es descansar o tener un conocimiento mental en una persuasión de una suficiencia y fidelidad de otro, a fin de correr el riesgo en nuestras acciones. Pero quien no practica o actúa por la persuasión de la suficiencia y fidelidad de otro, no corre el riesgo. Ellos se abstienen de actuar en tal consideración, y así no se aventuran en nada, y por eso no puede decirse que confían verdaderamente en Dios. Quien confía realmente en otro, se aventura en su confianza. Así es con los que verdaderamente confían en Dios, descansan en eso, que Dios es suficiente y fiel, a fin de proceder tras tal consideración de seguir a Dios y a padecer dificultades y privaciones por Él, porque Él ha prometido que no serán perdedores por tales cosas. Tienen tal confianza de ello que corren el riesgo de ello, pero es aparente que los que no se atreven a correr este riesgo no se atreven a confiar en Dios. Quienes tienen un espíritu verdadero de confianza en Dios, no temerán confiar en Dios con sus bienes. Es así con respecto a confiar en hombres. Si aquellos hombres en quienes ponemos confianza desean tomar prestado de nosotros, y prometen pagarnos de nuevo, y pagarnos 100 veces más, no tememos aventurarnos y realmente nos aventuramos. Y así, aquellos que ponen completa confianza en Dios, no temen en prestar al Señor. Así, no temen aventurarse a esforzarse y a luchar y pelear y sufrir por Dios, quien ha sido tan abundante en sus promesas de recompensar aquellas cosas con las cuales compensará infinitamente más que toda aflicción y dificultad. Y por tanto, quienes realmente confían completamente en Dios, realmente corren esta aventura. Quinto, el amor verdadero a Dios tiende a la práctica. El amor es un principio activo, es un principio que hace así en otras cosas. El amor a objetos de la criatura, vemos que influye poderosamente a los hombres en sus acciones y práctica. Sí, ¿qué es lo que mantiene principalmente el mundo en acción día tras día y año tras año, sino el amor de algún tipo u otro? Quien ama el dinero es influido por su amor de ese gozo en su práctica, y es mantenido en una búsqueda continua de ello. Y quien ama la honra es gobernado en su práctica por eso. Sus acciones, a través del curso de su vida, son reguladas por tal principio,
y así amantes de placeres carnales, como ellos van tras ellos en sus prácticas. Y, así también, quien ama verdaderamente a Dios, es influido por eso en su práctica. Seriamente busca a Dios en el curso de su vida, busca su favor y aceptación, y busca su gloria. La razón enseña que las acciones de un hombre son la prueba y evidencia más apropiada de su amor. Así, si un hombre profesa mucho amor y amistad a otro, la razón en tal caso enseña a toda la humanidad que la evidencia más apropiada de que es real y un amigo de corazón, como profesa, es que aparezca amigo en sus obras que hace, y no solo en las palabras que habla, o el aparecer preparado una y otra vez a darse y negarse por él, y a sufrir en su interés privado para hacerle una bondad. Juan 14:15 y 14:21. Si me aman, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si un hombre solo profesa de mucha amistad, un hombre sabio no confiará en esa profesión hasta que no tenga prueba de su amistad en su comportamiento, en el que lo haya hallado un amigo fiel y constante, preparado para hacer y sufrir por él. Él confiará en tal evidencia de su amor más que de sus mayores profesiones y los juramentos más solemnes sin ellas. Así, si vemos que un hombre que por su comportamiento constante se muestra preparado para esforzarse y darse por Dios, la razón enseña que esto es una evidencia de amor a Dios, a la que se debe depender más que si solo profesase que siente gran amor a Dios en su corazón. Así, si vemos un hombre que por lo que contempla del curso de su vida parece seguir e imitar a Cristo y a darse enormemente para la honra de Cristo y a promover su reino e interés en el mundo, la razón enseña que esto es una evidencia mayor de la sinceridad de su amor a Cristo que si solo dijese que Él lo ama y cuenta cómo su corazón en este y aquel momento fue atraído en amor a Él, pero al mismo tiempo parece ser tardío a hacer mucho por Cristo, o a ponerse fuera de su camino para promover su reino. Parece que es alguien que es apto a excusarse cada vez que sea llamado a negarse por Cristo. Hay varias maneras del ejercicio del amor sincero a Dios, y todas ellas tienden a la práctica. Una es tener una alta estima de Dios. Ahora, aquello de lo cual los hombres tienen alta estima, naturalmente mostrarán el mayor respeto en sus comportamientos. Otra es elegir a Dios, elegirlo por encima de todas las otras cosas. Ahora, si los hombres sinceramente eligen a Dios por encima de todas las otras cosas, entonces realmente lo elegirán por encima de todas las demás cosas cuando sea puesto a prueba en la práctica. Cuando en el curso de su vida llega a eso, que Dios y su propia honra, o Dios y su dinero, o Dios y su comodidad, llegan a ponérsele juntas delante de él, de modo que deba aferrarse a una y abandonar la otra, si realmente elige a Dios por encima de aquellas otras cosas, debe ser que es su costumbre en tales casos aferrarse a Dios y abandonar lo otro. Otra manera del ejercicio del amor es en deseos por Dios. Estos también tienden a la práctica. Quien realmente tiene deseos fervorosos por Dios, será incitado por ellos a buscar seriamente por Él. Él se dedicará a este asunto, pues lo vemos que es así en todos los casos, cuando hombres tienen deseos fervorosos de un bien que es concebido como alcanzable. Otra manera del ejercicio del amor es deleitarse en Dios y contentarse en Él. Esto también tiende a la práctica. Quien sinceramente se deleita más en Dios que en otras cosas y se contenta en Dios, no abandonará a Dios por el bien de otras cosas, pues eso muestra que no está contento. Es así en todos los casos. Si un hombre ha tenido algún gozo en posesión y luego después lo abandona por otra cosa, esto es una evidencia que no estaba plenamente contento con ello y que no se deleitaba en ello por encima de todas las otras cosas. Sexto,
El arrepentimiento verdadero y salvífico tiende a la práctica. La palabra en el original del Nuevo Testamento, que es traducida arrepentimiento, significa propiamente un cambio de la mente, y los hombres entonces se dice que se arrepienten del pecado cuando cambian sus mentes con respecto al pecado, de modo que aunque anteriormente lo estimaban y lo aprobaban, ahora lo desaprueban totalmente y no les gusta. Pero tal cambio de la mente tiende a un cambio de la práctica. Lo vemos que es así universalmente en otras cosas. Si un hombre hasta ahora ha estado comprometido en alguna búsqueda, asunto o negocio que sea, y después cambia su mente, él cambiará su práctica tras ello. Él dejará esa búsqueda. Él se soltará de ese comercio o negocio o camino de vida, y girará su mano a algún otro. La tristeza por el pecado es una cosa que pertenece al arrepentimiento salvífico. Pero la tristeza por el pecado, si es profunda y sincera, tiende a la práctica, tiende al abandono del pecado. Así es en todas las cosas. Si un hombre ha seguido en algún camino o manera de comportarse, y después es convencido de la insensatez de ello, y se ha lamentado y afligido de corazón por eso, el efecto natural y necesario de esto será que él evitará eso en el futuro. Si continúa igual que siempre, y hace justo como antes, nadie creerá que él se ha lamentado de corazón por hacer así en el pasado. Séptimo, la verdadera humildad es una gracia que tiende a la práctica. Esta es una gracia abundantemente recomendada e insistida en la Escritura, y parece a menudo ser referida como una virtud cristiana verdadera muy distinguida de lo que es falso. Pero esta gracia tiende a una tendencia directa a la práctica. Un corazón humilde tiende a un comportamiento humilde. Quien es sensible de su propia bajeza y nada, y suma indignidad, será dispuesto a portarse ante Dios y los hombres conforme a tal bajeza e indignidad. Él solía ser de un corazón orgulloso, y estaba bajo el dominio del orgullo. Si después llega a tener su corazón cambiado, y ser hecho de un corazón humilde, necesariamente tendrá una alteración en su comportamiento. Ahora no aparecerá en su comportamiento tan de alto espíritu y tan desdeñoso o tan ambicioso como nunca, afectándole tanto para aparecer por encima de los demás, y luchando tanto por ello, y tan apto para despreciar a los demás, y a estar enfurecido tanto con aquellos que parecen ponerse en el camino de su gloria terrenal. Pues aquello por lo cual surgió tal comportamiento, antes de que fuera cambiado, era orgullo de corazón. Y por tanto, si ahora hay una gran alteración con respecto a este orgullo de corazón, y ese orgullo es mortificado, y la humildad implantada en su corazón en su lugar, ciertamente habrá una alteración en el porte y práctica, pues la humildad de corazón es un principio que tiene tanta tendencia a la práctica como el orgullo. Y por tanto, si lo anterior es mortificado y el posterior toma su lugar, la práctica orgullosa que procedía de lo anterior proporcionalmente cesará, y la práctica humilde que es el fruto natural de lo posterior tomará lugar. La verdadera humildad cristiana del corazón tiende a hacer que las personas se resignen a la voluntad de Dios, a ser pacientes y sumisos a su mano santa bajo aflicciones, llenos de reverencia tremenda hacia la deidad, preparados para tratar las cosas divinas con gran respeto, y de un comportamiento manso hacia los demás, condescendiendo a inferiores y respetuosos hacia superiores, amables y complacientes, no contumaces, no envidiosos, sino contentos con su propia condición, de un espíritu pacífico y tranquilo, no dispuestos a resentir amargamente injurias, sino aptos a perdonar. Octavo, un temor verdadero de Dios es otra cosa que tiende a la práctica. La cosa principal entendida por el temor de Dios en la Escritura es un temor santo de ofenderle por pecar contra Él. Ahora, si los hombres temen verdaderamente ofender a Dios, y tienen un temor en sus espíritus de pecar contra Él,
Ciertamente esto tenderá a que un hombre evite pecar contra Dios. Aquello de lo que los hombres tienen miedo, rehuirán. Si un hombre profesa que él tiene miedo y tiene un temor de alguna serpiente venenosa, pero al mismo tiempo es visto que no toma cuidado de rehuirlo, sino que es muy atrevido con él, ¿quién le creerá? Temer a Dios y observar en hacer todos sus mandamientos están unidos, puesto que necesariamente surgen el uno del otro. En Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. José da esta razón de su trato justo y misericordioso a sus hermanos, que él temía a Dios. Génesis 42:18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Job lo da como razón por la que evitó pecar. Job 31:23. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Y Dios mismo, cuando habla de Job evitar el mal, menciona su temor de Dios como su base. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9. Es así también con un espíritu de gratitud y alabanza de Dios. Gratitud sincera a Dios tiende a una prestación de nuevo según los beneficios recibidos. Vemos esto como una evidencia apropiada de una gratitud verdadera o agradecimiento hacia los hombres. Si un prójimo hace a otro una bondad notable y es realmente adecuadamente grato a él por eso, estará preparado cuando la ocasión se presente a hacerle una bondad tan buena. Y aunque no podemos requerir la bondad de Dios por hacer alguna cosa que le será de algún provecho a Dios, sin embargo, un espíritu de gratitud dispondrá a los hombres a hacer lo que puedan. Aunque no pueden beneficiar a Dios, en la medida en que esté en ellos, hacen lo que será agradable y aceptable a Dios, y tenderá a su gloria declarativa. Si un hombre se compadeciese de otro que estaba en alguna angustia y en peligro de alguna muerte terrible, y aquel que tuvo compasión se diese enormemente por su rescate y liberación, y padeciese grandes dificultades y sufrimientos para ello, y por ese medio lo liberase, y aquel que fue liberado pretendiese mucha gratitud hacia su liberador, pero aún así en su porte él se opone a él, y lo deshonra, y lo desprecia, y le es sobremanera injurioso, nadie creería sus profesiones de gratitud. Tampoco las profesiones de los hombres de gratitud a Dios por el amor a muerte de Cristo y la gracia y misericordia infinita de Dios en él deben ser consideradas si los hombres al mismo tiempo llevan vidas malvadas. 10. Es así también con respecto a una mentalidad cristiana y mentalidad celestial. Pongo estas dos juntas, pues son prácticamente lo mismo. No ser destetado del mundo es la misma cosa que ser mentalmente terrenal, pero tener una separación verdaderamente cristiana del mundo es no ser terrenal, sino de mentalidad celestial. Esto también es una gracia que tiende a la práctica. Si el corazón es quitado del mundo, tenderá a quitar las búsquedas de un hombre del mundo, y si el corazón está fijado en cosas celestiales, que son cosas que no son del mundo, tenderá a hacer que busque esas cosas. Quien tiene este corazón desatado del mundo, no mantendrá al mundo cerca en su práctica por ser sobremanera reacio en ocasión a apartarse de algo del mundo. Si un hombre, hablando de su experiencia, dice cómo halló su corazón destetado del mundo, cómo el mundo le parecía nada a él, y cómo vio su vanidad, en este y aquel momento, pero sin embargo, si él en práctica parece ser violento tras el mundo, mucho más serio tras él que tras cosas celestiales, tales como un aumento de gracia y más conocimiento de Dios y un mayor tesoro en el cielo, y cuando haya obtenido el mundo lo mantiene cerca,
aparece sobremanera reacio a prescindir un poco de eso para usos píos y caritativos, aunque Dios le prometa 1000 veces más en el cielo por eso, carece de la mejor evidencia de ser verdaderamente destetado del mundo, y de ir tras las cosas celestiales antes que las terrenales, y da razón muy grande de temer que su profesión es vana. 11. Así también es con un espíritu de amor cristiano a los demás. Si es sincero, tiende a una práctica de amor, o a obras de amor. Es un amor hipócrita y un amor no sincero el que aparece solo en palabra y en lengua. Pero ese amor que es el amor en verdad, no es amor en palabra solo, sino en hecho también. 1 Juan 3, 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. No otro amor a hermanos, sino aquel que se muestra en obras de amor, beneficiará a algún hombre. Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La experiencia muestra que aquellos por quienes los hombres tienen amor sincero, están tanto preparados para hacer como para sufrir por ellos. Estamos muy preparados para creer que los hombres aman a sus propios hijos, porque esto es natural, y tal amor generalmente predomina por el mundo. Pero por increíble que parezca que un hombre no ame a su propio hijo, aún así, si viésemos a un padre que observase a su hijo en circunstancias de sufrimiento y no quiere ponerse fuera de su camino para ayudarlo, no trató a su hijo con conmiseración y amabilidad, sino que pareció conducirse hacia él por el curso de su vida como si no le importase lo que fuese de él, difícilmente creeríamos que tenía algún amor paternal a su hijo. El amor a nuestro prójimo nos dispondrá a toda forma de práctica buena hacia nuestro prójimo, como el apóstol observa, Romanos 13, 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 12. Y este es el último ejemplo que mencionaré. Es así también con una esperanza verdadera y de gracia. Esto también tiende a la práctica santa. Una esperanza falsa tiene una tendencia que es opuesta. Tiende al libertinaje, a estimular las pasiones de los hombres, y los lisonjea y se atreven en pecado. Pero una esperanza verdadera no solo no tiende a endurecer a los hombres en pecado y hacer que sean más descuidados de sus deberes, sino que tiende a incitarlos a la santidad de vida, a vivificar el deber, a hacer que sean más cuidadosos de evitar el pecado y más diligentes y estrictos en servir a Dios. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una esperanza de gracia tiene esta tendencia por la naturaleza de la felicidad que espera. La felicidad que una persona graciosa desea es la que consiste en santidad, pero cuanto más un hombre busque y más espere por tal felicidad, que consiste en santidad, más vivifica y aviva una disposición a la santidad. Y también tiene esta tendencia por la relación que tiene con el autor de la felicidad esperada. Espera por ella de Dios, como el fruto de su misericordia no merecida e infinita, y por eso incita gratitud, y compromete su corazón a buscar qué producir por tal beneficio maravilloso prometido. También tiene esta tendencia por su consideración al medio por el que espera obtenerla. Una esperanza verdadera de obtener felicidad de ninguna otra manera sino de la manera del Evangelio, que es por un Salvador santo, y en una manera de aferrarse a Él y seguirlo. También tiene esta tendencia por la influencia de aquello que es la fuente inmediata de una esperanza de gracia, que es la fe en Jesucristo, pues la verdadera esperanza cristiana
es el fruto inmediato de la fe, pero la fe tiende a la práctica y obrar por amor, como ya ha sido mostrado. Así, he mostrado primero por argumentos generales y después por una inducción de práctica en la que he mencionado todas las gracias principales de un cristiano, cómo cada gracia verdadera tiende a una vida y andar cristiano. Y aparece por estas cosas que toda gracia tiene una relación directa con una práctica santa, como una raíz a la planta que brota de ella, y como el origen de una fuente a la corriente, o como una luz al resplandor, o como un principio de vida tiene al vivir. Aplicación. Primer uso de instrucción. Primero, de ahí podemos ver una razón principal por la cual la práctica cristiana y buenas obras son tan abundantemente insistidas en la Escritura como evidencia de sinceridad en gracia. Cristo lo ha dado como regla para nosotros por la cual juzgásemos los hombres, a saber, que deberíamos juzgarlos por sus frutos. Mateo 7:16 y Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Y Cristo insiste en ello en una manera enfática como aquello que muestra que un hombre lo ama de verdad, si guarda sus mandamientos. De tal persona Cristo dice, ese es quien me ama, Juan 14:21, y declara ambas maneras, que si un hombre lo ama sinceramente, él lo guardará, si no lo ama, no lo guardará. Juan 14:23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. De ahí podemos aprender la razón por la cual el apóstol insistía mucho sobre esto, intimando a aquellos a quienes escribía que si alguno pretendía pertenecer al reino de Dios y no guardase los mandamientos de Dios, no eran sino palabras vanas. Efesios 5, del 5 al 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Gálatas 6:7. No os engañéis. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nos dice que quienes son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y nos dice que quienes andan según la carne morirán. Romanos 8:13. Y esto nos enseña la razón por la cual esto es tan insistido por el apóstol Santiago, en lugares que has leído y oído a menudo, y que no necesito mencionar ahora. Y así, por el apóstol Juan en sus epístolas, esto es abundantemente insistido más que todas las otras señales, en lugares demasiado numerosos para que sean mencionadas ahora. Segundo, esto puede enseñarnos la razón por la cual, cuando Cristo venga a juzgar a los hombres en el último día, Él juzgará a los que profesan religión según sus prácticas. Segundo, uso de autoexamen. Que esto nos ponga a todos los que se creen graciosos a que se examinen, si hallan que su gracia es de este tipo. Ahora has oído que si es sincera y verdaderamente cristiana, es de este tipo. Aquí, puede que algunas personas verdaderamente piadosas estén preparadas para decir que si deben juzgarse por su práctica, ellos deben condenarse. Hallarán que fracasan demasiado y están a menudo desviándose del camino. Pero a estos respondo, las personas que se prueban por sus prácticas pueden hallar que fracasan enormemente todos los días, y en muchas instancias a menudo se desvían del camino, y sin embargo, no ve justa causa para condenarse, pues cuando hablamos de una vida de práctica cristiana, y cuando la Escritura habla de santidad de vida en cristianos, ese no es su significado, que sea una vida perfecta. Sí,
Una vida cristiana puede venir acompañada de muchas y sumamente grandes imperfecciones, y sin embargo es una vida santa, una vida verdaderamente cristiana. Puede ser tal vida que manifiestamente muestra que la gracia que tiene es de ese tipo que tiene una tendencia a la práctica. Sus frutos pueden ser tales que son buena evidencia de la naturaleza del árbol, y sus obras pueden ser tales que pueden mostrar su fe. Y por eso, sean las imperfecciones y fracasos de los que sean culpable, aún examínate si hay estas siguientes evidencias de que tu gracia es de este tipo que tiende a la práctica. Primero, indaga si tu supuesta gracia tiene esa influencia como para hacer que aquellas cosas en las que has fracasado a una práctica santa te sean aborrecibles, graves y humillantes. ¿Tiene influencia en tu mente para hacer que tus prácticas pecaminosas pasadas sean odiosas a tus ojos y te ha hecho lamentarte por ellas? ¿Y hace que aquellas cosas que han habido en ti desde tu supuesta convicción, que son contrarias a la práctica cristiana, odiosas a tus ojos? ¿Y es el gran peso de tu vida que tu práctica no sea mejor? ¿Te es realmente gravoso y estás preparado a veces a aborrecerte por eso según el ejemplo de Job? Job 42:6. Me aborrezco y arrepiento en el polvo y cenizas. El apóstol Pablo clamó: «Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Segundo, ¿eres alguien que lleva consigo un pavor al pecado? No solo un lamento y una humillación por pecados que son pasados, sino ¿tienes un pavor de pecados futuros? ¿Lo temes porque es un mal tan hiriente a tu espíritu? ¿Lo temes como un enemigo terrible por el cual te has dolido y que te ha sido una cosa gravosa hasta el momento? ¿Lo temes como algo por lo cual has sido perjudicado y herido y picado? ¿Te pones a vigilar contra él, como un hombre que mantendría vigilancia contra algo que teme? Tal temor tuvo José, Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tercero, ¿eres sensible de la belleza y agrado de los caminos de la práctica santa? ¿Ves la belleza de la santidad, la hermosura de los caminos de Dios y Cristo? Es dicho en el texto que la caridad se regocija en la verdad, y eso es dado como el carácter del piadoso que se regocija y obra justicia. Isaías 64:5. ¿Con qué frecuencia el salmista habla de la ley de Dios como su deleite, y de cómo ama los mandamientos de Dios? Salmo 1:2 y Salmo 119:6. Cuarto, hallas que particularmente estimas y te deleitas en esas prácticas que pueden, por medio de eminencia, ser llamadas prácticas cristianas en distinción de la moralidad pagana, tal como un andar y un comportamiento humilde y manso y de abnegación, renuncia de sí y celestial. Muchos paganos eran muy eminentes por muchas virtudes morales, y escribieron excelentemente de ellas, como de justicia y de generosidad y de fortaleza y otras, pero estaban lejos de una pobreza de espíritu cristiano y humildad mental. Ellos buscaban su propia gloria y se glorificaban sumamente en sus virtudes, y no decían nada sobre tal caminar como el Evangelio manda, un andar en vaciamiento propio, pobreza de espíritu, desconfianza de sí, autorrenuncia, y dijeron poco de mansedumbre, y no reconocían el amor a enemigos, y perdón como virtud alguna. Por tanto, estas virtudes peculiarmente cristianas son llamadas virtudes cristianas por medio de eminencia, y de estas es que pregunto, si las tienes en especial estima por amor a tu Salvador y porque están llenas de su espíritu. Si eres esencialmente distinguido y diferente en tu espíritu del mero moralista o de los sabios o filósofos paganos, tendrás un espíritu de estima especial y deleite en estas virtudes que especialmente pertenecen al Evangelio. Quinto,
¿Tienes hambre y sed por una práctica santa? ¿Anhelas vivir una vida santa, ser conformado a Dios, tener tu conducta día tras día mejor regulada y más espiritual, más para la gloria de Dios y más como es propio de un cristiano? ¿Es esto lo que amas y por lo que oras, y anhelas, y por lo que vives? Esto es mencionado por Cristo como lo que le pertenece al carácter de cristianos verdaderos, que ellos tienen hambre y sed por justicia. Mateo 5:6. ¿Te pertenece este rasgo? Sexto. ¿Te dedicas a esforzarte por vivir de manera santa, y como Dios quiere, en todos los aspectos? No solo puede decirse de ti que te esfuerzas por la santidad, sino que te dedicas a esforzarte por ello. ¿Es un asunto que tiene peso en tu mente? Un cristiano verdadero y fiel no hace del vivir santo un mero incidente, sino que es su gran incumbencia. Como el trabajo del soldado es luchar, así el trabajo de un cristiano es ser como Cristo, ser santo como Él es santo. Levítico 11:44. La práctica cristiana es la gran obra en la que Él está comprometido, justo como la carrera era la gran obra de los atletas. ¿Es así contigo? ¿Y es tu gran objetivo y amor guardar todos los mandamientos de Dios? ¿Y hasta donde sabes, no desatiendes ninguno? Entonces dice el salmista, Salmo 119:6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Es este tu objetivo serio, constante y por el que oras? ¿De que seas fiel en cada deber conocido? Y una vez más, séptimo, ¿deseas mucho que puedas conocer todo lo que sea tu deber? ¿Y deseas conocerlo para que lo puedas hacer? Con el patriarca Job, puedes y orar al Todopoderoso, enséñame tú lo que yo no veo, añadiendo como añadió, al gran escudriñador de corazones, si hice mal, no lo haré más. Job 34:2. Si honestamente puedes cumplir estas pruebas, entonces tienes la evidencia que tu gracia es del tipo que tiende a la práctica santa y al crecimiento en ella. Y aunque puedas caer, mediante la misericordia de Dios te levantarás de nuevo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Aunque a veces puedas cansarte, mas todavía persiguiendo, serás llevado de poder en poder, y mantenido por el poder de Dios, mediante la fe para salvación.